Mi nombre es Yameli Flores Blanco y comenzaré mencionando los criterios de diseño geométrico de nuestra carretera. En base a nuestro manual de carreteras Diseño Geométrico de G 2018, comenzaré clasificando nuestra carretera de acuerdo a su IMDA proyectado, que en este caso sería de 720 vehículos por día, lo cual al dirigirnos a nuestra tabla podemos observar que se trata de una carretera de segunda clase. Luego, para clasificarlo en función a su orografía, tomamos en cuenta las pendientes transversales, que se encontraban entre 11 y 50%, a excepción de una de ellas, que era de 57,9%. Sin embargo, la clasificamos como orografía tipo 2 terreno ondulado, ya que lo vimos más conveniente. Además, podemos verificar que nuestros rangos de velocidades varían entre 60 a 90 km por hora. En este caso, nuestra condición de velocidad de diseño es de 60 km por hora, que también aplica en caso de que hubiesen restricciones económicas. En la tabla 303.01 se puede verificar que efectivamente nuestra pendiente máxima es de 7%, pero por lo general se acostumbra a trabajar con pendientes menores al máximo por consideraciones según la norma. Creamos nuestra superficie y las curvas de nivel en el Civil 3D con los archivos proporcionados por el profesor, y nuestro objetivo fue diseñar una carretera que vaya desde el punto 1 al punto 2 con un desnivel de 54.09 metros y una pendiente teórica de 6.08%. Para el trazado de ruta de nuestra carretera usamos el método de línea de gradiente, considerando una equidistancia de 2 metros y una pendiente mínima de 0.5%, ya que es necesaria para evitar la acumulación de agua en la superficie que podría causar daños en nuestra carretera. Además, como lo mencioné anteriormente, nuestra pendiente máxima será de 7%. Nosotros planteamos una ruta con tres pendientes, entre las cuales debía haber una diferencia de al menos 2% entre pendientes consecutivas, y estas debían ser múltiplos de 0.5. Iniciamos un trazado en el punto 1 con una pendiente de 4% de bajada y un radio de 50 metros hasta donde creíamos conveniente. Luego tomamos una pendiente de subida de 3% con un radio de 66.67 metros desde el punto 2 hasta una cierta distancia. Por último, en un punto conveniente del tramo de 4% de pendiente, iniciamos el trazado con una pendiente de 6.5 con radio de 30.77 metros hasta donde se intersectó con el tramo de la pendiente de 3%. Es importante mencionar que para lograr una ruta adecuada, variamos las pendientes las veces que creímos conveniente hasta lograr una ruta más favorable. Hola, mi nombre es David Jason Gómez Murillo. Ahora estaré explicando radios mínimos y tramos tangentes. Bueno, según la información que mi compañera Marianela me ha brindado, parámetros carretera de segunda clase, una orografía tipo 2 ondulada, una velocidad de diseño de 60 km por hora, puedo calcular radios mínimos y peraltes máximos para diseño de la carretera. Según la tabla 302.02, ubicación de la vía, área rural, ondulada. Velocidad de diseño de 60, un peralte máximo de 8, un coeficiente de fricción máximo de 0.15, un radio redondeado mínimo 125 metros. Además, puedo hallar las longitudes mínimas y máximas de tramos en tangentes y su clasificación. Según la tabla 302.01, longitudes de tramos en tangentes para una curva S con una velocidad de diseño de 60 va a ser 83 metros. Para una curva O, la longitud mínima 167 metros y siendo para ambas una longitud máxima de 1002 metros. Alineamiento horizontal está formada por tramos rectos y tramos curvos. Además, el ángulo de flexión nos brinda información si la curva 1 va hacia la derecha o izquierda, en este caso a la derecha la curva 1 y la curva 2 hacia la izquierda, siendo curvas de sentido contrario, curvas S. El proyecto que está realizándose en mi grupo es del punto 1 al punto 2, siendo la primera curva hacia la derecha, la segunda hacia la derecha, curvas del mismo sentido, curvas O, la curva 2 y la curva 3, diferente sentido, ya que la curva 2 hacia la derecha y la curva 3 hacia la izquierda. Todos estos datos me brinda el Civil 3D. Curvas del mismo sentido, curvas O, la curva 1 y la curva 2 mismo sentido a la derecha, la longitud tangente es de 276.533 metros, estando en el rango aceptable, ya que el mínimo valor es de 167 metros y el máximo es de 1002 metros. Cumple curvas de sentido contrario, curvas S, la curva 3 y la curva 3 hacia la derecha, la curva 4 hacia la izquierda. La longitud tangente va a ser de 129.018 metros, estando en el rango aceptable, ya que la mínima es de 83 metros y la máxima es de 1002 metros. Cumple. Continuando con lo de mi compañero, yo les voy a ver sobre radio mínimo y peralte máximo. Ok. Primero lo que tenemos que, bueno, acá tenemos algunos parámetros que van a ser la orografía, que es ondulada, y la velocidad de diseño. Teniendo ya la orografía y la velocidad de diseño, podemos irnos a la tabla en la cual vamos a ubicar que es un área rural, la velocidad de diseño es de 60, y para eso tenemos como mi compañero ya lo había mencionado, tenemos un radio de 125. Ahora, respecto con el radio mínimo, por así decirlo. El radio mínimo también se puede calcular de la siguiente manera. La velocidad de diseño al cuadrado entre 127 por el peralte máximo más el coeficiente de fricción transversal máximo. Aquí, en el siguiente caso, podemos visualizar en la parte de aquí ya el cálculo
en donde vemos que, como habíamos mencionado, ¿no? Tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros. Eh, el peralte máximo en este caso, según tabla, va a ser 8% como máximo. Y el coeficiente de fricción va a ser 0,15. Ahora, eso nos sale un radio mínimo de 123,24, el cual redondeamos a 125. Y como se puede visualizar aquí en la tabla, ¿no? Ahora, no todos los radios van a ser de 125. Lo que procuramos es, mientras tenemos un radio más grande, o sea, nosotros vamos a procurar en este trabajo, mientras el radio sea más grande, vamos a tener un peralte mínimo, lo cual a nosotros nos conviene, ya que podemos tener como máximo un peralte de 8%. Ahora, en la siguiente diapositiva, como podemos ver, nuestros radios van a ser de 140, 230 y 180. Ahora, como ya había mencionado anteriormente, no hay una regla fija para los radios, ¿no? Ahora, se recomienda no proyectar dos curvas horizontales en el mismo sentido cuando entre ellas exista una tangente corta, siendo preferible emplear una sola curva que abarque las dos. Ahora, para el siguiente esto, cuando se pasa de una zona a otra con una diferente velocidad directriz, el cambio debe ser gradual. Por ejemplo, no es recomendable una curva cerrada al final de un tramo largo. Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no existe una variación muy grande entre las velocidades que pueden alzarse en ellas. Y solo se usarán radios mínimos cuando su uso sea estrictamente obligatorio según la topografía y condiciones de operación. Ahora, como ya he mencionado anteriormente, aquí podemos visualizar que tenemos tres radios de 140, 230 y 180, que posteriormente nos van a ayudar a tener un peralte menor, ¿no? Ahora, en el tema de peraltes, ok. Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestra orografía es ondulada y es de tipo 2. Ahora, como los radios son de 140, 180 y 230. Para ello, según la figura 302.03, el peralte en zona rural, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, en nuestro caso es tipo 2, podemos visualizar lo siguiente, que para una velocidad de diseño de 60 kilómetros en donde el peralte máximo es de 8%, tenemos un peralte para el radio de 140 de 7.6, de 180 un peralte de 6.9 y para 230 un peralte de 6.6, siendo todos ellos menores a 8%, por lo cual estaríamos dentro de la norma. Muchas gracias. Bueno, visibilidad en curvas horizontales. Para poder garantizar la distancia de parada, las curvas deben de estar libre de obstáculos, es decir, el despeje por visibilidad será la distancia en el carril interno de la curva, el cual debe de garantizar una visual permanente y libre de cualquier obstáculo. Esto con la finalidad de poder salvaguardar la seguridad de los conductores, tanto en tramos tangentes como en tramos curvos. En este proyecto necesitamos determinar la distancia de parada y ubicar los despejes por visibilidad. Bueno, en primer lugar, determinamos nuestra distancia de parada, para el cual ya tenemos nuestra velocidad de diseño que es de 60 km por hora. También tenemos nuestro coeficiente de fricción gracias al manual de carreteras. También tenemos nuestro tiempo de percepción-reacción, el cual es 2,5, con el que se va a trabajar en el curso. Y de esta manera podemos determinar nuestra distancia de parada, que en este caso es 94 metros. ¿Cómo determinar en qué curva se debe de considerar un despeje por visibilidad? Será necesario considerar un despeje por visibilidad si estamos en un tramo curvo hacia la derecha, con elevaciones o cortes. En este caso, nuestras curvas fueron la 1 y la 2. Siguiendo con la exposición, mi persona va a detallar curvas de transición. Algunos criterios que tomamos es trabajar con el criterio 1, 2, 3 y 4. El criterio 5 no lo consideramos porque no trabajamos con peralte máximo ni a radio mínimo. El cuadro que nos sirvió para determinar la aceleración transversal fue la tabla 302.09. Recomendación del profesor también. Aceleración transversal 0,5. Para hallar nuestros peraltes nuevos utilizamos la velocidad y el radio, ¿no? Los intersecamos y tenemos nuevos valores de peralte. Cálculo. Radio 180, peralte 6,90. Criterio 1, relación a radio y longitud igual a la aceleración centrífuga al cuadrado, ¿no? De ahí podemos calcular despejando L, la longitud. Por ejemplo, nos sale 28,90 en este caso. Criterio 2, verificación de la aceleración centrífuga. El valor debe estar en este rango, cumple. Criterio 3, relación a longitud mínima igual a la calzada entre 2 por el peralte. A todo esto dividido entre el IP máximo. Te arroja un valor de 20,70. Criterio 4, 30, ¿no? Carreteras, para todas las carreteras, la longitud mínima de espiral debe ser 30 metros menos. Para la tercera clase, elegimos el valor mayor, 30. Lo de inferior se puede calcular, sí se puede calcular. Curva 2. Radio 230, peralte, criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4. Se valida su cumplimiento. Elegimos el mayor valor, la longitud de la espiral de mayor valor, que sería 30.
30, trabajamos con 30, ¿no? La curva 3 a 140, 7,60% del peralte, aceleración transversa 0,50, ¿no? Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4. El mayor valor que nos va a arrojar va a ser la parte del criterio 1, ¿no? Trabajamos con ese valor, pero lo redondeamos a 45. Lo que podemos analizar es que a radio mínimo vamos a tener una mayor fuerza centrífuga, razón por la cual colocamos siempre un peralte un poco mayor, ¿no? En este caso 7,60%. Muchas gracias.